¿Cómo están, queridos amigos? Es un gusto volver a saludarles esta nueva semana estudiando el libro de Marcos. Estamos iniciando esta temporada de guía práctica. Queremos estudiar la palabra de Dios y que sea una herramienta práctica para tu vida, y especialmente aquellos que estamos siguiendo el estudio de este trimestre a través de este material que es el estudio del libro de Marcos de la Escuela Sabática. Si a ti te interesa profundizar más acerca de este estudio, te invitamos a que frecuentes, a que participes y nos acompañes en la iglesia adventista más cercana de tu casa. Probablemente has visto alguna. Te invitamos a que vengas con nosotros, especialmente los sábados en la mañana. Algunas comienzan a las 9:30, otras a las 10 de la mañana, pero estamos iniciando la escuela sabática donde estamos estudiando a través de este material el Evangelio según San Marcos. Sé bienvenido, envíanos tu comentario desde donde nos sintonizas, tus pedidos de oración, tus saludos, porque aquí comienza Guía Práctica. Y dando inicio a este nuevo capítulo, queremos dar la bienvenida a cada uno de ustedes nuevamente y especialmente a nuestro invitado. Está ya por segunda vez con nosotros, Pastor David Manríquez. Pastor, bienvenido. Gracias, Pastor Joel, por la invitación. Estoy muy emocionado por estar aquí hoy. Así es, estuvieron nuestros amigos saludándonos de nuestras iglesias acá en Canadá. Le han enviado saludos también desde otros países, de México, desde Chile, desde Venezuela, ¿no? Sí, tremendo. Así que animamos a nuestros amigos que compartan también y escriban sus sugerencias, sus saludos a este desafío lindo que tenemos de estudiar la palabra de Dios. Qué emocionante saber que estando tan lejos de nuestra tierra podemos seguir colaborando en este maravilloso lugar con maravillosos hermanos. Así es. Vamos a dar inicio entonces, como siempre, al abrir la palabra de Dios, es bueno orar, y te queremos invitar para que allí donde estés podamos orar juntos para que Dios nos bendiga a través del estudio de su palabra. Querido y buen Dios, gracias, Señor, te damos por el privilegio de estar con nuestros amigos. Pedimos que tú nos acompañes, que sea tu Santo Espíritu que nos ilumine y nos ayude a entender aquellos escritos maravillosos del ministerio de Cristo Jesús. En el nombre de nuestro Salvador. Amén. 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 La semana pasada, pastor, estuvimos viendo las particularidades en esta introducción al Evangelio según San Marcos. Decíamos que es conciso, es breve, y hoy día, al iniciar este capítulo, creo que debemos remontarnos ahí al Evangelio según San Marcos, capítulo 1, verso 16 en adelante, ¿no? Terminábamos la semana pasada con el texto diciendo Jesús: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Jesús se bautiza o es bautizado por Juan, Jesús va al desierto, las tentaciones, y luego inicia su ministerio con esta declaración. No obstante, Marcos va tan rápido y en un solo día vamos a encontrar un sinnúmero de acciones, de verbos: se levantó, fue, hizo, salió, entró, y que denota, primero, no solo que Jesús recargaba el sábado, no significa eso, sino que ya explicamos que el estilo literario de Marcos va condensando todo rápidamente, enfocándose más en las acciones que en las palabras de Jesús. No obstante, pastor, desde el bautismo, las tentaciones, hasta que Jesús ya comienza su ministerio público o el llamado a los discípulos y todo, pasa aproximadamente un año de su ministerio en Judea y en Galilea. ¿Cómo podemos nosotros apreciar, cómo podemos ver esta particularidad de que Jesús no comienza su ministerio en Judea, en Jerusalén? O la pregunta es, ¿por qué no hizo su centro de operaciones en Jerusalén y se tiene que ir a Capernaum, la región de Galilea? No, definitivamente las zonas rurales tienden a ser mucho más proclives a escuchar, a contemplar. En la ciudad no hay tiempo. En la ciudad estamos permanentemente pendientes de hacer nuestras propias cosas. El Señor comenzó en un lugar tranquilo, con menor población, quizá con más tiempo para hablar con las personas, para compartir con ellas, personas más humildes,
que quedaban admiradas con las palabras del Señor. Lo encontramos, ¿verdad? Comenzando el Evangelio, cómo personas quedaban admiradas por lo que Jesús decía. Si hubiese estado en Jerusalén, no habría admiración, habría de una vez controversias y discusiones, confrontaciones. Así que el Señor estaba buscando esos corazones humildes que estén dispuestos a escuchar su palabra. En Judea ellos se sentían muy orgullosos, ¿no? Era el centro de la erudición bíblica, profética, educacional, económica, etcétera, ¿no? De alguna forma eso va llenando el corazón de orgullo y resiste un poco la simpleza que tenían los de Galilea para recibir. Aunque Jesús, y lo vamos a ver en el próximo capítulo, aunque Jesús en Galilea igual tuvo confrontaciones con los líderes religiosos. Así es, de igual manera también lo hubo. Entonces, el problema no era el lugar, era la mentalidad, el orgullo que tú estás mencionando, pastor, y que tiene que ver al final con una decisión personal. Porque en Jerusalén hubo personas también que aceptaron el mensaje, pero eso sí, muy preparados, muy formados, como un Nicodemo, un José de Arimatea, todos ellos formaban parte del Sanedrín. Era gente preparada. El Señor llega a todos, pero básico, humildad de corazón. Es interesante cómo los últimos mandatos de Jesús, ¿no? En el aspecto misionero, va mostrando la expansión del Evangelio. Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. No obstante, el ministerio de Jesús, vuelvo a esta idea, no comienza o no se basa en Jerusalén por ciertas razones, ¿no? Existen al menos tres públicos o tipo de personas que vivían en los tiempos de Jesús. Encontramos a los gentiles, eran en su minoría y de hecho mensajes para ellos son muy pocos. Cuando Jesús se aparta con los discípulos y llegan a una región, un evangelio lo menciona como la mujer cananita o cananea, era la región de Ciro, de Fenicia, y Jesús hace un milagro con ella. Y hay un diálogo bien interesante. No, yo soy enviado a los hijos de Israel. Después están los samaritanos. Lo mismo, en Juan capítulo 4 encontramos que Jesús tiene un diálogo con la mujer samaritana. Y todos conocemos esta rivalidad entre el antiguo reino del norte y el reino del sur, los samaritanos y los de Judea. Y después tenemos a los judíos. Y los judíos se dividen en dos grandes grupos, que eran los judíos de Galilea y los judíos de Judea. Como ya mencionamos, y tú mencionabas, ¿no? en Jerusalén, en Judea, la religión era más compleja, era más basada en la observancia de tradiciones rabínicas. Estaban preocupados de la forma, de las leyes ceremoniales. Y da la impresión que en ese contexto, en Judea, iba a ser mucho más difícil la aceptación de Jesús como el Mesías. No obstante, en Galilea, tú mencionabas que eran como los primos rurales que muchos tal vez pueden tener, en donde la vida es más simple. Ellos igual adoraban a Dios, creían en Dios, esperaban el Mesías, guardaban la ley, pero tal vez eran más susceptibles a escuchar que Jesús dijera que la ley rabínica no es la correcta, sino que es la ley de Dios, la ley moral. Y ahí es donde Jesús comienza su ministerio. Y dice la palabra de Dios ahí en el capítulo 1, verso 16, andando junto al mar de Galilea. O sea, Marcos nos está mostrando que en Jerusalén, en el Jordán, o en la parte de Judea, Jesús comienza su ministerio, es ungido, es bautizado, pasa tiempo. Y da la impresión que Marcos lo dice inmediatamente. Oh, Jesús sale del desierto y se va a Galilea. Hay meses en donde Jesús comienza y lo primero que hace, dice ahí, llama a 4 de sus discípulos. ¿Cómo es el llamado que Jesús le hace a estos discípulos? ¿Qué particularidad tiene? Es directo, es directo. Y de hecho impresiona como un hombre de naturaleza contemplativa, como Marcos. Un muchacho que no estaba tan acostumbrado a la acción. Escribe un evangelio tan rápido, tan rápido. El Señor Jesús cayó, enérgico. Dijo el reino de los cielos. Y sabes una cosa, Pastor Joel, no sé si nuestros hermanos que nos están acompañando piensan igual. En lo personal, yo me siento muy motivado con un líder. Está bien que hable bonito, está bien que tenga buen mensaje, un contenido es muy valioso. Oye, pero nada más hermoso que ver una persona que está
movida a la acción. Cuando hay un problema, está movida a la acción. Cuando hay un obstáculo, está movida a la acción. Nada lo detiene. Una iglesia que comienza a ver un líder que va a la acción, es una iglesia que va a crecer, es una iglesia que va a olvidar las cosas que le suceden. Son pobres, son iletrados, no importa. Alguien les está dando una tarea y se sienten valiosos. Y yo creo que cada persona que el Señor, con quien contacta con el Señor aquí, siente eso. ¿Cómo es posible que los discípulos escucharon, dejaron sus redes y se fueron? Tenía que haber una especie de carisma innata o una convicción a construir ese reino de los cielos que ya estaba cerca. Era una realidad con Jesús en este mundo. ¿Quién va a agregarse al reino de los cielos? Yo también. Quedan admirados por sus palabras. Oh, pero cuando Él libera a una persona de un espíritu inmundo, entienden que no es la palabra, es la acción. Y le dice de una vez, cállate, no vengo a discutir contigo, sal de él. Y salió. La Biblia dice, en ese texto, por cierto, previamente dice que la gente estaba admirada de sus palabras. La autoridad de Jesús. Pero una vez que sale el demonio, vuelven a quedar doblemente admirados y dicen, bueno, ¿y quién es este? No es solamente que habla bonito, no solamente tiene palabras de vida eterna, logra lo que no se puede hacer, sacar un demonio. Así es. ¿Quién es él? Voy con él y yo también voy. Y las multitudes comenzaron a seguirlo. Así es. Me llama la atención y aquí es donde, por ejemplo, Lucas capítulo 5. Dice, cuenta, ¿no?, que Jesús primero le pide la barca a Simón, sube en ella, se aparta un poco de la orilla, le habla a la multitud. Yo me imagino ahí que Simón está escuchando. Posteriormente, al ver lo frustrado que están los pescadores que en la noche anterior no habían pescado nada, les dice, boga mar adentro y echa la red. Señor, no hemos pescado nada en toda la noche, más en tu palabra echaré la red. Y va contando el detalle Lucas, ¿no? Y Lucas dice que era gran cantidad de peces, que incluso las barcas es como que se hundían. El detalle que Simón llama a los otros que vengan a ayudarles y cuando llegan a la orilla lo dejan todo y Jesús se postra, apártate de mí, Señor, porque soy pecador. Y luego el Señor les dice, venid en pos de mí, porque yo os haré pescadores de hombres. Y así, cada evangelio, el evangelio de Juan, recuerdo ahí en el capítulo 1, ¿no?, va mostrando cómo Jesús se encuentra primero con aquellos dos que eran discípulos de Juan el Bautista, que los ven, que escuchan la declaración de su maestro. Este es, no soy yo voy a menguar, Él es el Cordero de Dios. Y ellos después van detrás de Jesús, lo van siguiendo. Y Jesús se detiene, se da vuelta y les dice, ¿qué quieren? ¿Qué buscan? Ellos dicen, queremos saber dónde moras. Nuestro maestro mora en el desierto, come miel, come langosta. Queremos saber de ti. Y el Señor les dice, vengan y vean, venid y ved. ¿Cómo juntamos esta inmediatez de Marcos que dice que Jesús se fue a Galilea, vio a unos pescadores y les dijo, síganme porque yo les haré, venid en pos de mí, haré que sean pescadores de hombres. Y luego miró a otros que estaban más allá, que era Jacobo, Santiago y su hermano, y también les dice, hey, vengan. Da la impresión que es así, ¿no? Sí. Pero recordemos, y a nuestros amigos les invitamos que revisen el capítulo anterior donde vimos la estructura, la intencionalidad de Marcos al escribir. Así es. A un tipo de pensamiento más concreto, más fijado, más que en las explicaciones o en la narrativa cronológica, está más enfocado en los verbos que son acción inmediata. ¿Por qué? ¿Por qué menciono esto, David? Porque vuelvo a esta idea que mencionaba al comienzo, porque hay meses, probablemente casi un año, en que los discípulos miran a Jesús, saben de Él. A Jesús se ve en las bodas de Caná haciendo un milagro y probablemente los discípulos sabían, iban, observaban, después volvían a sus redes, iban, estaban con Él un rato, conversaban con Él y volvían. ¿El discipulado es instantáneo o requiere un proceso? Porque aparentemente en Marcos es instantáneo. Jesús va y dice, tú
ustedes 4, vengan. Sí. Jesús tuvo que construir una base en ellos. Jesús respeta los tiempos de incredulidad, de curiosidad. ¿Será que Él es? De que el corazón se vaya llenando. Y la pregunta es, ¿cómo nosotros como iglesia podemos llevar a cabo un proceso de discipulado en las personas que quieren seguir a Jesús? Bueno, es interesante que los 4 evangelios dan una mayor amplitud, pero si tú leyeras solamente Marcos, vas a encontrar que hay 2 etapas también. Cuando Él llama a los discípulos y luego cuando Él llama a los que Él quiere para convertirlos en discípulos. Son pocos versículos que hay un gap muy, muy pequeño en Marcos, en Lucas quizás un poco más amplio. Pero aún en Marcos, un evangelio tan rápido nos muestra una realidad. Nadie se vuelve discípulo de la noche a la mañana. Tiene que haber pasado experiencias. Y qué interesante que uno de los primeros eventos que suceden acá es justamente cuando el Señor Jesús sana a la suegra de Pedro, familiar de Pedro. Alguien cercano, la mamá de su esposa. El Señor la sana. O sea, hace una obra, no solamente los llama, también hace una obra especial por ellos. Los ve en la embarcación, los ve cómo ellos están haciendo todo este trabajo. Y Él va donde están ellos y los invita. Nadie se vuelve discípulo de la noche a la mañana. Nadie se convierte discípulo. Es más, yo te preguntaría, Juan, ¿en qué momento son discípulos? ¿Cuando Él los llama y los envía o en el mismo momento en que ellos dejan las redes y le siguen? Porque este es un debate que tenemos en la iglesia. Queremos que las personas conozcan todo de la fe para que se conviertan en discípulos. Pero no siempre el discípulo está ya listo para convertirse en uno de ellos. Hay una decisión, Joel. Y cada persona, sin importar de dónde venga, sin importar su contexto, sin importar de dónde viene, sin importar todas las cosas que han sucedido en su vida, cuando la persona decide dejar o seguir a Jesús, ese es el primer proceso del discipulado. No va a tomar tiempo. Y eso es tú puedes verlo de 2 maneras. Un poco de molestia, inquietud, porque la gente no está preparada para ser la luz que Dios quiere que sea. O por el contrario, disfrutar la experiencia de ver cómo una persona es transformada paso a paso. Muchas veces queremos que la plantita pequeña ya dé frutos. Sí. Y necesita desarrollarse. Así Hay un es. autor cristiano que él habla de 4 etapas en el discipulado de Jesús, ¿no? La primera es venid y ved. Y es la curiosidad que manifestaron en Juan capítulo 1 los primeros discípulos. Okay. Después viene venid y sígueme. Y ahí está Lucas 5, dejaron las redes. Y ahí está Marcos capítulo 1, también dice que se transformaron en pescadores de hombres, seguir a Jesús. Pero aún así ese seguir no era 100% completo. Claro. Más adelante en Marcos vamos a ver en el capítulo 3 que Jesús dice que llamó así, lo que tú estabas mencionando, a los que Él quiso para que estuviesen con Él. Y ahí está la tercera etapa. Venid y quédate conmigo. Y después está la última etapa que está en Juan capítulo 15, donde el Señor ya, ellos eran discipulados y les dice, eran discípulos y les dice, permaneced en mí, yo en vosotros. Es venid y permanece. Así es. Entonces, la pregunta es, ¿en qué etapa estás tú del discipulado? Si tú deseas seguir a Jesús, ya eres discípulo. No solamente estaban los 12, cuando Cristo resucita y está en el aposento, habían cerca de 500 personas dispuestas a seguir a Jesús, pero no todas en las mismas etapas. Así es. Tal vez los primeros eran curiosos, tal vez otro grupo eran que ya habían tomado la decisión y estaban tal vez siguiendo a Jesús. Yo tal vez represento esa segunda etapa en el bautismo. Y después viene la etapa de maduración que es estar con Jesús, permanecer en Él y luego dar frutos, ¿no? Dar frutos para multiplicar el discipulado. Y ahora hay otra pregunta, como para aumentar la que tú mencionaste, y hablándole a nuestros hermanos también. ¿En qué etapa están los hermanos de tu iglesia? Porque tiendes a mirar a los demás, tiendes a esperar ver en otros aquel fruto del Espíritu o aquel llamado a la acción. Cuando una persona se bautiza, ¿cuánto tiempo tomas tú para que la persona se vuelva discípulo? ¿Piensas que la clase de recién bautizados es suficiente dándole doctrinas, dándoles creencias? En mi poca experiencia ministerial yo me he dado cuenta que el mayor proceso de discipulado no se logra enseñando doctrinas tanto como conviviendo con una persona. Es que la gente necesita convivir. La doctrina, el aprendizaje tiene todos los recursos, lectura, videos, y obviamente nosotros vamos a enseñar con nuestras predicaciones. Pero es que la gente necesita es convivir. Convivir, conocernos. Y fue lo que Jesús hizo, ¿no? Así es. Él no les hizo de 9 de la mañana a mediodía clases doctrinales, después en la tarde clases mesiánicas de profecías.
Aunque Jesús dio una clase que fue de regreso el día de la resurrección en el camino de Maús con esos dos discípulos, porque la Biblia dice, o el relato dice, que Jesús les decía lo que las escrituras de él Decían, decían, claro, claro. ¿no? La Tanaj a través del Pentateuco, la Torá, los Naviim, los profetas, los escritos, los Ketubín, y ahí está la palabra Tanaj. Entonces Jesús sí lo hizo, pero con sus 12 discípulos, lo que tú dices fue un proceso vivencial, Así de es. experiencia, que ellos vayan viendo la teoría que sabían como judíos, que ellos vayan diciendo, ¿no? Es más, cuando Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿quién dicen ustedes ahora que yo soy? Y la respuesta, tú eres el Hijo de Dios. Y Jesús le dice, bienaventurado eres Simón Pedro, porque no lo has aprendido a través de un estudio bíblico, sino que, o sea, es decir, el discipulado y el reconocer quién es Dios en mi vida es a través de la revelación. Bienaventurado eres porque no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Así es. Ahora, la pregunta es, ¿cómo yo me vinculo ahora con la revelación? A través de la palabra de Dios. Oh, pastor, pero la palabra de Dios es un estudio bíblico. Y aquí yo y a la vez nos va a servir de puente para ir al siguiente tema de la lección, ¿no? Para que no nos apartemos un poquito. Yo recuerdo que era niño y estaba aprendiendo acerca del sábado. Ezequiel 20:20, una señal, Éxodo 28, el mandamiento. Ayúdame, creo que es Éxodo 16, el maná del cielo. Okay. Pero ¿sabes qué? Por más que cuando niños vamos leyendo, y memorizando y aprendiendo, nunca voy a olvidar el aroma que había en mi casa el día viernes de preparación y el rico almuerzo que siempre había el sábado en casa. Qué impresionante, me mandaste para allá también. ¿Cómo se mezcla lo que tenemos que aprender Claro, como discípulos en claro. la palabra, en la revelación? Pero la revelación yo no la puedo tener solo como un texto de estudio, No. sino que tengo que traerlo, nosotros decimos guardar en el corazón, ¿no? Es bienaventurado el que oye, el que lee y el que guarda, es decir, el que practica. Y el discípulo tiene que tener contenido doctrinal, pero tiene que vivirlo. ¿Y cómo lo va a vivir si nadie le enseña? Y ahí es donde tú mencionabas el compañerismo, en los grupos pequeños, las unidades de acción, juntarnos como hermanos, ver que tenemos los mismos problemas, las mismas vulnerabilidades y que podemos interceder los unos por los otros. Eso es discipulado. Vamos juntos caminando por el mismo camino hacia nuestro reino celestial. Sí. Lo que yo he visto es que un discípulo no sigue al maestro porque crea en lo que cree el maestro, primero. No, el discípulo sigue al maestro porque lo ama. Y ahí está el punto. Y quizá en estos ambientes donde abunda, sobre todo ambientes adventistas, donde abunda tanto conocimiento. Mira, lo que tú mencionaste, me conmoviste. Sí, el olor a pan, el olor a pasticho, el olor a lasaña, el olor al carro limpio, a los zapatos embetunados. Mi Esa papá, cera antigua, ¿te acuerdas esa cera que se le aplicaba? Ahora hay tantos líquidos sí, con aroma a limón, a y lo hacemos fresa. corriendo. Y antiguamente era ese olor que tú llegabas de la escuela. Así era la correcta forma que nos enseñaron y que quedó plasmado en nuestra retina, en nuestra mente. Así es. Esa mezcla perfecta entre dos ingredientes, que es la teoría o la Así doctrina así es. y la experiencia práctica. Deuteronomio lo dice, estas palabras que te mando estarán en tu corazón, las colgarás en los postes, hablarás de ellas. Entonces, el hablar no es solamente transmitir información a mis hijos. Y algunos de nosotros somos líderes de nuestra iglesia y seamos honestos, solamente compartimos información, qué es lo correcto, qué es lo incorrecto. Pero eso no marca la vida de nuestros hijos, por eso se nos van de la iglesia. Pero cuando nos ven a nosotros amar y obrar en consecuencia, y que cada detallito que haga sin contar, como aquel reto que aparece en las redes, ¿no? Cuando yo guarde el sábado no diré nada, pero habrá señales. ¿Tú lo has visto por ahí? El habrá señales es la evidencia, es la acción, el conocimiento hecho acción. Quizá no nos acordábamos en nuestro momento, aprendiendo de memoria el mandamiento respecto al sábado, pero estaba innato en el corazón. Así es. Y amamos a nuestros padres, recordamos a nuestros padres, que nuestros hermanos de iglesia, nuestros hijos, amen lo que creemos y nos amen a nosotros. David, ¿cómo guardaba Jesús el sábado? Muchas veces leemos y pasa desapercibido, pero Marcos está retratando
un día en el ministerio de Jesús y ese día era un día sábado. Sí. ¿Qué principio podemos extraer? ¿Qué fue lo primero que él hace, lo que ocurre a mediodía o después de salir de la iglesia, a dónde él va, etcétera? ¿Y por qué tú dices que después de salir de la iglesia? Porque Lucas afirma de que él iba a la iglesia. Y muchos de los milagros de Jesús se realizaron o en el templo o en el local de reunión, la sinagoga, o alrededor de ella. El Señor simplemente asistía como cualquier hermano a la iglesia. Participaba en ocasiones del culto. Tú ya mencionaste ahí que al pueblo le llamó la atención, porque Jesús hablaba con autoridad. O sea, Jesús se hacía destacar de los líderes religiosos de aquella época que se basaban más en la forma que en el contenido. Así es. Y Jesús hablaba con autoridad y eso ya llegaba al corazón de la gente, ¿no? Tocaba el corazón. Pero cuando era necesario realizar un trabajo, no solamente que ayudara a otra persona, sino que honrara y que levantara el reino de Dios, entonces él lo hacía. Porque es que Dios no vino a hablar, Dios vino a restaurar el alma. Cualquier evento que un cristiano realice, haga en día de reposo, con el objetivo de levantar el reino de Dios en esta tierra, sea como sea, gloria a Dios. Algunos hermanos consideran que no se debe hacer trabajo comunitario un sábado. ¿Y por qué? Bueno, porque el sábado es para día de adoración a Dios. Pero es que Jesucristo no pasaba todo el día en la iglesia adorando nada más. Jesucristo actuaba. Jesucristo lo realizaba. Y la gente era librada. Qué día bonito. Mucha gente ni pensaba, y hoy mucho menos, de que era el día sábado. Lo que recordaba es que tenían un problema. Una señora no podía ir a la iglesia porque tenía un flujo de sangre durante muchos años. Jesús la sanó. No fue en sábado. Pero si hubiese sido en sábado, el Señor no se detiene, porque Él necesita restaurar las personas. Él necesita restaurar a los seres humanos. ¿Y qué mejor día para restaurar nuestra relación con Dios que el día sábado? Jesús está en el templo, como habla con autoridad, se ve reflejada que no solamente la gente se ve sorprendida, maravillada, sino que llama la atención que un endemoniado o una persona que está allí dice que tiene espíritus inmundos, dice, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Es decir, las palabras de autoridad de Jesús reflejan el conflicto. Y si bien Cristo aún no había muerto en la cruz, ya venía a través, no tenemos el contenido de lo que dijo en la sinagoga, todo el mensaje, ¿no? Pero claramente era un mensaje en el contexto de la controversia y el conflicto cósmico entre el bien y el mal. Así es. La gente quedó maravillada. Y a la vez los demonios dijeron, Él es el que nos viene a destruir. O sea, ellos reconocen aquello, ¿no? Y le dicen, sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le dijo, cállate y sal de él. Este cállate es, no vengas a estropear, porque el enemigo sabía que al evidenciar quién era Jesús, iba a causar lo que podría haber causado en Jerusalén, un revuelo, y el ministerio de Jesús hubiese truncado, no hubiese cumplido el objetivo que Jesús quería cumplir en el corazón de las personas, porque se hubiese anticipado esa enemistad acérrima, que llegaban a crujir los dientes, ¿te acuerdas? Ahí cuando los líderes antes de la crucifixión. Entonces, él lo manda a callar. También así como después vemos en el milagro con el leproso, claro. No lo digas a nadie, pero es inevitable, ¿no? Entonces aquí nosotros vemos que Jesús basa su ida a la iglesia, a la sinagoga, en la autoridad de la palabra de Dios. Él va a reenfocar y a guiar al pueblo a la palabra de Dios. Así es. Cuando sale, dice al salir el verso 29 de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba enferma. Y Jesús va a una casa y hace un milagro. ¿Cuántas veces, David, vamos a la iglesia y dejamos a Jesús en la iglesia y no lo traemos a casa como lo hicieron esos cuatro hombres, especialmente Simón Pedro, que se lleva a Jesús a la casa? Así es. ¿Con qué actitudes muchas veces dejamos a Jesús, entre comillas, ¿no?, en el templo el día sábado en la mañana, y cuando nos devolvemos a casa dejamos a Jesús y cerramos la puerta y lo dejamos fuera? No hacemos lo que hizo Simón. Exacto. Jesús más bien sacó la iglesia, la llevó a las casas. La llevó, o sea, transmitió todo lo que estaba en la sinagoga, todo lo sacaba. Quería demostrarnos que es que una vida de iglesia dentro de un local, una vez a la semana, durante unas horas,
un local rentado que ni siquiera nos pertenece en algunos casos. Ujú. No tiene ningún sentido. Se es cristiano fuera de la iglesia. Se construye el reino de los cielos fuera de la iglesia. Adentro no. El templo, por utilizar una figura, el templo es demasiado pequeño para el reino de Dios. Sí. Hay que construirlo fuera, donde vale. A mí me llama mucho la atención estos verbos, ¿no? Al salir de la sinagoga, vinieron a casa y Jesús, lo llevaban a Jesús. ¿Qué ocurre muchas veces, David, cuando lamentablemente tenemos algún familiar que no está yendo a la iglesia? Tal vez muchos de nuestros amigos tienen algún ser querido que le gustaría que le acompañe a la iglesia. Sí. Y cuando llegamos a casa el sábado a mediodía, nos preguntan, ¿y cómo te fue? Ay, ay, ay. Oh, mira, Qué preguntas. el pastor predicó largo, el hermano, no, hacía calor o hacía frío. ¿Y qué estamos haciendo? Estamos dejando a Jesús en el templo. Así es. No lo estamos trayendo a casa. Y la peor versión de Jesús. Y lo peor aún, estamos invitando al enemigo de Dios cuando hablamos, cuando no estamos viviendo el deleite del día sábado. Deleitarnos en el día sábado, según el ejemplo de Jesús, que fue a la casa, que estuvo en la casa de Simón, que sanó, que hizo algo en favor de la familia de Simón que estaba con una necesidad, nos muestra que deleitarnos en el sábado no es simplemente abstraernos de todo lo que está a nuestro alrededor. El principio del mandamiento es: deja de hacer lo que haces los 6 días, pero haz especialmente aquello que te conecta con la comunidad, que te conecta con algún otro hogar. Sal de la sinagoga, para nosotros de la iglesia, y de qué forma yo me puedo conectar, no solo en mi hogar con Cristo Jesús, sino también con otros hogares. Salió de la sinagoga y fue a una casa. ¿Estamos nosotros saliendo del templo y yendo a otras casas? Tú sabes que eso requiere esfuerzo y abnegación y desprendimiento propio. Pero fíjate que ahora que tú estás hablando me llama mucho la atención que nosotros queremos que la gente vaya a la iglesia. Y si no hay un ambiente cálido, un ambiente amable, si lo que escuchamos desde la plataforma se limita a censurar o a regañar o a castigar a las personas, y las personas no quieren ir a la iglesia, ¿cuál es la respuesta que ofrecemos con mucha frecuencia? Pero es que uno no va a la iglesia por la gente, uno va a la iglesia por Cristo. O sea que ni siquiera ir a la iglesia se está convirtiendo en una bendición para quien asiste. ¿Por qué queremos dejarlo en el templo? Porque es que cuando salimos, nosotros llegamos a hacer las manos, los pies, las palabras, los actos de Jesús. O sea, el compromiso no es con Cristo, el compromiso es con nosotros mismos, de entender que somos su luz y que tenemos que ser sus manos, tenemos que ser las palabras que Jesús diría, tenemos que ser el toque que Jesús daría, o sea, hacer ese contacto, esa conexión. Lo que tú mencionas es interesante, dejar a Cristo en la iglesia, saca a Cristo, pero no saques la peor versión de un Cristo que verdaderamente no existe. Tú y yo tenemos que desprendernos y ser las manos, los pies y las palabras de Jesús. Lo que tú dices es la adoración tiene 2 dimensiones: vertical para con Dios, nosotros Sí. es vertical, pero también horizontal. Es sí. como la cruz, ¿no? La parte Así horizontal. Y solamente cuando nos dicen, no, tú tienes que ir a la iglesia solamente mirando a Jesús. No te preocupes lo que te diga. No, porque es vertical para con Dios. Sí, yo voy a adorar a Dios, pero también voy a deleitarme entre Así los es. hermanos. Y Jesús lo hacía también. Así es. Ya nos queda pocos minutos. Tenemos que ser más como Marcos. Sí, hombre, más rápido. Más rápido, más conciso. Pero llama la atención el verso 32, dice: cuando llegó la noche, es decir, cuando en ese día sábado se puso el sol, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y el endemoniado. ¿Por qué no fueron antes? Aquí esto está reflejando entre líneas esta tradición rabínica, Sí, era por la gente. de aproximadamente 39 leyes. Yo me imagino la gente que decía, oh, Jesús está en la casa de Simón, pero de aquí, de mi casa, donde tengo una persona enferma, hasta la casa de Simón, hay más de X pasos, porque si camino más de esta cantidad de pasos, Estás pasando los pasos estoy transgrediendo el permitidos. sábado. Así Tal es. vez otra persona decía, wow, no puedo llevar a mi hijo porque si lo Estás cargo, cargando. estoy trabajando en sábado. Eran más de 39 leyes adicionadas a la ley de Dios, leyes rabínicas, leyes orales en los tiempos de Jesús, que
que refleja que la gente se puso al sol y dijeron, sabemos dónde está, sabemos lo que hace, vamos. Y todo el pueblo dice que se agolpó en la casa de Simón. Pastor, y me permitiría, ¿no? Para aquel hermano consciente y maduro que pueda leer con objetividad información adicional, busque por internet esas 39 leyes que se refieren al día sábado y va a sorprenderse con algunas cosas que le parecen descabelladas hasta que comience a analizar su propia vida como cristiano adventista y descubrirá que posiblemente nosotros tenemos también algunas reglas no escritas con el buen afán, porque entendamos que los judíos no lo hacían con mala intención, querían observar verdaderamente el sábado, solo que perdieron de enfoque lo que se quería. Y mantén ahí, yo sé que vas a continuar. Cuando se pierde el enfoque, ellos llegaron incluso a creer, a practicar la salvación por las obras. Ellos eran capaces de pedir perdón antes, de sacrificar por los pecados antes de cometer los pecados. Así es. O sea, cuando yo estoy mal enfocado en el espíritu y la ley, dicho de paso, pastor, esto fue controversial en el ministerio de Jesús y vamos a ver más adelante, la siguiente lección, que la gran controversia también era con respecto a lo que se podía o no se podía hacer en el día sábado. Y yo creo que hoy en día estamos prácticamente con los mismos debates, ¿no? Pastor, tengo aquí un sufrimiento en esta transmisión, perdone la espontaneidad del caso. Resulta que yo no puedo leer sin mis lentes de lectura. Si yo veo esto, solamente puedo hacer una referencia. ¿Por qué? Porque me sé el texto, porque lo he leído, pero no lo puedo leer en su conjunto y en su belleza. Puedo hacer una referencia a lo que leo. Solo puedo ver cuando consigo el enfoque, pastor. El enfoque es Jesús. Necesitamos el espíritu de Jesús, la visión de Jesús. Porque si no, cualquier enfoque que veamos es una referencia muy mía de algo que quizás no sea así. Exacto. Bueno, después de Jesús de sanar a todas las personas, dicho de paso, qué bonito que cuando Simón invita a su casa a Jesús, esa casa se transformó en el centro de atracción de todo el pueblo. Cuando la pregunta es, ¿está siendo tu casa, tu hogar, el centro de atracción en tu calle, en tu barrio, en la ciudad donde nosotros estamos viviendo? Y aquí viene algo, yo lo dejo ahí, ¿no? Vamos a dejar la pelota en el punto penal. Grupo pequeño. ¿Tienes un grupo pequeño? Y ese grupo pequeño, estamos invitados. Oh, sí, no, porque en mi iglesia hay un plan misionero. No, es porque yo quiero. Y cuando invito a Jesús a mi hogar, entonces va a ocurrir, o sea, no sé si tan literal como los tiempos de la casa decimos, ¿no? Pero cuando Jesús es y está visible y activo a través de nuestro testimonio, nuestro hogar, wow, yo creo que al menos los vecinos se van a interesar. Sí. Y vamos a ser atractivos como lo fue la casa de Simón. Si Jesús, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba, si el Rey del universo, si el Dios Todopoderoso, el que no para sí, sino para beneficio de otro, usaba ese poder divino para sanidad de muchas personas, necesitaba orar cada día. ¿Cuánto más tú y yo? ¿Cuánto más necesitamos? Y es por eso que era la fuente del poder de Cristo Jesús. Él necesitaba también de su Padre, de pasar tiempo. Y ya se nos acabó el tiempo, David, pero Jesús iba pasando y un leproso. Algo que imposible de hacer en aquella época, sanar a un leproso. Y Jesús no solamente va con sanidad, sino también va con restauración emocional, porque va y lo toca. ¿Hace cuánto tiempo? No sabemos cuánto tiempo ese hombre no recibía el toque de su hijo, de su hija, de su esposa, de sus amigos, un abrazo, feliz sábado. Era una persona, hoy día tenemos leprosos que necesitan de un abrazo y nadie les da un abrazo, nadie le contagia esa emoción. Porque vivimos nosotros tal vez sin oración, no pasamos tiempo con Cristo y Cristo nos está dando una pauta práctica. Y Él le pregunta, ¿tú puedes salvarme, sanarme? Y Jesús le dice, sí quiero. ¿Quieres sanarme? Quiero. Sé limpio. Y Jesús respeta esas tradiciones que ellos tenían. Le dice, mira, ve, haz un sacrificio, muéstrate al sacerdote para que Él te declare limpio. Y la persona ya se sentía limpia, ya se sentía ya restaurada. Pero aún así Jesús, tanto como comienza este relato, yendo a la iglesia, mandando al leproso, al sacerdote, Jesús respeta y valida las estructuras que tenemos como religión, como iglesia. Muchas personas dicen, no, pastor, yo
no voy a la iglesia, pero tengo a Dios en el corazón y yo lo adoro a mi manera. Cuidado, porque esa adoración, que todos los que tal vez en algún momento dicen eso, no tiene estructura, no tiene forma, no tiene un orden. Y Jesús aquí, al decirle al leproso, anda, haz un sacrificio y muéstrate al sacerdote. Y en la mañana tempranito fue a la sinagoga. Jesús está guardando y respetando y validando las estructuras que nosotros también tenemos, especialmente como Iglesia Bendita al Séptimo Día, que hacemos las cosas como dice la palabra de Dios y que las estructuras son necesarias como una columna vertebral que va sosteniendo toda la vida espiritual del pueblo de Dios. David, Así es. Un último llamado a nuestros amigos y luego una oración y terminamos en este capítulo. Mira, Jesús todas las noches, como dice Apocalipsis 3, está tocando la puerta de tu casa para cenar contigo, y al terminar la cena va a decir, quiero hacerte pescador de hombres. Deja tu red literal y red también figurada, deja todo, camina, no te detengas, no pierdas tiempo sentado discutiendo, anda y síguelo, porque el camino es largo y el esfuerzo es grande. Señor nuestro, ayúdanos a concentrarnos en lo que verdaderamente importa. Un ministerio que comienza cada mañana conociendo la voluntad del Padre en nuestras vidas y continuando muy de mañana sirviendo a otras personas, hablando de la bondad y de la maravilla de Cristo a cualquier persona desalentada, desanimada, a cualquier persona que siente que está indigna y que pregunta, si quieres, ayúdame a conocer a Jesús. Gracias, Padre, por el honor que nos das de ser tus representantes en esta tierra. Queremos seguirte. Espéranos, vamos contigo. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Pastor David, por acompañarnos en este capítulo. Nos encontramos en el siguiente. Amén, así será. Así es. Y a ti, querido amigo, amiga, muchas gracias por habernos acompañado. Comparte este video, dale me gusta, escríbenos allí un comentario, un saludo y por supuesto suscríbete a nuestro canal del Ministerio Adventista Hispano aquí en Toronto, Canadá. Que Dios te bendiga y nos encontramos la próxima semana.